Después de identificar las características más importantes y problemáticas del barrio, nació la inquietud de cómo responderle a la comunidad de San Benito con una propuesta integradora, generadora de espacios confortables, que brindara a los trabajadores todas las características espaciales y técnicas necesarias para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera, siendo ellos el objetivo primordial de nuestra propuesta. En contraposición a la mayoría de opiniones del distrito, considerábamos era posible intervenir sin que esto significara la demolición total y abrupta del barrio. Y se responde a esto de 4 formas diferentes. Primero está la propuesta urbana, que reorganiza la zona, le da un nuevo carácter y se da de forma paulatina y progresiva. El edificio a su vez refleja estas intenciones en su volumetría, haciendo evidente el carácter social de la propuesta desde sus inicios más formales. Era necesaria una reorganización del proceso, respetando la importancia que tenía para los trabajadores la individualidad de ciertas etapas y la necesidad de hacer colectivas otras. Por último, consideramos que la arquitectura debía intervenir en los problemas ambientales del edificio, planteándose como un complemento a los estudios y avances tecnológicos ya existentes, para el mejoramiento ambiental del proceso de curtido, siendo necesario un edificio enteramente sostenible. Situación actual. El río se había convertido en un elemento que rasgaba y dividía el sector. Había una serie de alamedas propuestas por la alcaldía que no llegaban a ningún lado. En resumen, el barrio de San Benito se había convertido en un gueto, no solo por las características negativas que se asociaban a la industria del cuero, sino también por la ubicación dentro de la ciudad y las características físicas del lugar. La propuesta. Lo primero que se hizo fue proponer un elemento que cosiera el río al lugar y lo integrara con el Parque Metropolitano del Tunal, convirtiendo esta zona del barrio en la cara amable de San Benito, una gran alameda de borde de río. Y a esta alameda se unen 2 grandes brazos que ayudan a integrar la parte alta del barrio, dándole más sentido a las alamedas existentes. Entendiendo que esta alameda generaría unas nuevas dinámicas en el sector, se deja espacio para la actividad comercial como un factor complementario enriquecedor de la propuesta urbana. Se plantea también un gran eje comercial que divide el barrio, delimitando la zona industrial, y todo esto integrando los equipamientos actuales con los equipamientos futuros propuestos a lo largo de la alameda. Pero para hacer un cambio significativo en San Benito y en su reorganización urbana, era necesario un cambio completo. Por eso se propone un tipo de intervención que permitiera una transformación completa pero paulatina de la zona. Así nace la idea de lo que llamamos virus de red, una propuesta de infectar una manzana con el planteamiento del centro comunitario de curtido y esperar que con el tiempo fueran los mismos dueños de las curtiembres los que decidieran integrarse a la red. Buscando la coherencia de la propuesta arquitectónica con el lugar, nace la respuesta volumétrica. Primero se toma una manzana del barrio, se retrocede para dar paso al eje comercial, se crea una alameda de borde de río y se crea una plaza hacia esta nueva alameda, generando así nuevas dinámicas. Asimismo, el edificio se retrocede en el otro sentido, para dar paso a una de las alamedas que conectan el barrio. Se separa la circulación peatonal de la circulación de abastecimientos vehicular, ayudando así a integrar el barrio con el otro lado del río. Con la propuesta de un parque en cubierta, surge la necesidad de hacer una conexión directa con la plaza, dejando 2 perforaciones que permitan ventilar e iluminar la zona de descarga ubicada debajo de la plaza. Lo primero que hicimos fue añadir nuevas etapas al proceso, que considerábamos indispensables para el buen desarrollo del mismo. Una zona de descarga y almacenamiento de las pieles, y también una zona de manufactura y venta de los productos terminados, generando así más empleos y completando el círculo de producción dentro de la fábrica. Además, consideramos que era indispensable agregar un lugar donde los trabajadores pudieran ser capacitados y algunas aulas que también pudieran servir a la comunidad en general. Agrupamos estos procesos en zona de almacenaje, zona húmeda, acabado, manufactura y ventas, más la zona del centro de capacitación, dándonos esta organización dentro del edificio.
sistema de circulaciones del edificio. Se proponen dos puntos fijos principales en los extremos del corredor de circulación principal, más dos escaleras adicionales de emergencia que debido a la norma para este tipo de edificio se requieren a menos de 45 metros de distancia. Y junto con estos, dos puntos de montacargas para el transporte de las pieles. A estas circulaciones se conectan todos los demás espacios. En el segundo piso, la circulación principal se da en el centro del edificio, mientras que las circulaciones de servicios y de residuos se proponen sobre las fachadas. Distribución que se repite en el tercer nivel del edificio. Para dar una respuesta sostenible, era necesario comprender sus requerimientos energéticos y sus problemáticas específicas. Se resumió el proceso en 4 componentes: las materias primas o componentes requeridos para llevar a cabo el proceso de curtido, las energías requeridas que definirían el gasto energético total del edificio y como resultado de las anteriores estaban los residuos, que eran los componentes más problemáticos y que necesitaban mayor atención. Y finalmente, el tratamiento de los diferentes residuos del proceso, lo que se convirtió en el desafío principal de la propuesta. El componente principal es el agua, siendo un proceso 80% húmedo. El precurtido y curtido requieren la manipulación de productos tóxicos, entre ellos cromo y sulfuro. Al entender qué energías específicamente se requieren en el proceso de curtido, se plantea una forma eficiente de suplir estas necesidades. Y descubrimos que se utilizan dos tipos de recursos energéticos: el gas, necesario en los procesos de secado y lavado, y la energía eléctrica, utilizada en prácticamente todas las etapas del proceso. Adicionalmente, cada parte del proceso requiere diferentes productos químicos como lo son detergentes, ácido fórmico, sal industrial y bicarbonato. Ya que en cada una de las 4 estancias del curtido se produce algún tipo de residuo, los clasificamos en 4 tipos. Primero, los residuos líquidos orgánicos, como lo son la sal, sangre, heces y grasas, que actualmente son arrojados al río. Se propone que sean tratados en una planta de aguas negras de 3 cilindros, para que luego esta agua con un nivel de pureza medio sea reutilizada en el mismo proceso. Luego están los residuos líquidos tóxicos, que son el cromo, basicidad y colorantes. Los que se propone sean tratados de forma diferente debido a su nivel de toxicidad para poder ser reutilizados de nuevo en el proceso de precurtido y curtido, proporcionando así hasta un 70% de ahorro de agua y materia prima. El tercer tipo de residuo son los vapores y olores, que resultan altamente tóxicos y dañinos para la salud, donde se responde de manera netamente arquitectónica y será explicado más adelante. Por último están los residuos orgánicos sólidos, que serán tratados en un biodigestor para producir el gas metano requerido en el proceso. Intenciones que se ven reflejadas en el edificio de la siguiente manera. Se incluye un sistema de recolección y tratamiento de aguas lluvia, para ser utilizada en baños y algunas partes del proceso. Un circuito de aguas grises con planta de tratamiento, como pasó antes de ser enviadas al río. También un circuito de aguas negras con su planta de tratamiento y la conexión a la red del acueducto. Después están los residuos sólidos, que serán llevados a otras fábricas para ser reutilizados. Para responder a la demanda energética del edificio, después de constatar que el caudal y la profundidad del río eran suficientes, se decide implementar turbinas Pelton como complemento a la energía eléctrica del servicio público. Era necesario que la comunidad hiciera parte del proyecto, que el edificio pudiera brindarle servicios a los habitantes de San Benito, permitiéndoles acercarse al proceso de curtido. Es así que nace la idea de dejar de manera honesta todos sus sistemas y ductos visibles desde el exterior. Propuesta que ya se había llevado a cabo antes. En 1977, con su inauguración, el Centro Pompidou o Centro Beaubourg en París había generado críticas de todo tipo, con la idea revolucionaria para su época de dejar todos sus elementos funcionales, ductos, escaleras, etc., visibles desde el exterior.
Este edificio, diseñado por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, logró lo que pocos habían logrado: hacer un edificio lúdico y flexible, que con su estructura transparente y grandes fachadas pudiera reflejar la ciudad y al mismo tiempo absorberla. Como en una máquina, aquí se expresa todo. La máquina Beaubourg es una máquina de producir espacio. Espacio desnudo, explica Renzo Piano.